Hola, buen día. Hoy vamos a hablar sobre anatomía para poder llevarlo a la práctica más adelante con lo que sería nuestra materia de quiropráctica. Entonces, bueno, vamos a ver lo que sería nuestra columna cervical, parte de lo que sería nuestro sistema articular, la parte del sistema muscular y su biomecánica. Para eso, bueno, vamos a encontrar primero que nada lo que sería nuestra columna vertebral. Nuestra columna vertebral como tal va a estar compuesto por lo que serían vértebras, y estas vértebras van a ser unos huesos que van a articular lo que serían toda nuestra columna, y lo cual va a ayudarnos a la parte de la locomoción. Entonces, bueno, para poder entrar más a detalle, vamos a checar lo que primero va a ser una vértebra típica y una vértebra atípica. Las vértebras típicas van a ser todas las vértebras que más van a tener características o similitudes en su apariencia o en sus estructuras. Como tal, las vértebras atípicas van a ser las que van a cambiar o las cuales no van a tener tanto parecido o tantas características que una vértebra común, o en este caso las vértebras típicas. En este caso, bueno, las características más comunes de una vértebra típica van a ser que todos van a tener apófisis transversa, como podemos observar aquí en el puntero. Apófisis transversa. Van a tener su apófisis espinosa. Van a tener lo que sería el agujero vertebral o arco vertebral, por donde va a atravesar lo que sería la médula espinal. Van a tener lo que serían sus pedículos, su cuerpo vertebral, por donde se va a insertar lo que sería nuestro disco intervertebral, y que van a estar unidas vértebra a vértebra entre su disco intervertebral para poder ayudar lo que sería la parte del movimiento. Vamos a tener también lo que serían nuestras láminas, que serían esta parte que están señaladas, la cual va a ser la unión entre la apófisis transversa y la apófisis espinosa, y las cuales van a rodear lo que sería parte de esa médula ósea o la médula espinal, y la parte de lo que sería la protección de esta a través también de lo que sería este huesito que está en la parte posterior, y me van a formar la unión del agujero vertebral. También parte de lo que me va a recubrir la parte de la médula espinal va a ser la parte posterior de nuestro cuerpo vertebral. Como tal, esta va a ser la parte anterior de lo que será de nuestra vértebra, y esta va a ser una vista posterior de lo que sería una vértebra. Entonces, bueno, estas van a ser las estructuras que van a conformar las vértebras, o la parte más parecida en la que de las cuales va a consistir una vértebra. Todas las vértebras van a tener como tal estas estructuras que los van a llevar a tener algo en común. Entonces, bueno, todas pueden, en este caso, van a ir cambiando de segmento en segmento, un poquito su composición, un poquito su apariencia, pero como tal van a estar conformando a cada una de las partes de mi columna vertebral. Entonces, bueno, sin más, esto sería parte de una vértebra típica. Bueno, como tal ya habíamos dicho esto, van a tener sus apófisis articulares también, se me había ido, superior e inferior. ¿Cuáles van a ser estas? Estas van a ser las apófisis articulares superiores, y si lo vemos desde una vista inferior, vamos a tener también unas apófisis articulares inferiores, o unas carillas articulares más que nada, o facetas articulares superiores e inferiores. Bueno, como tal, bueno, vamos a dividir a lo que sería mi columna en dos segmentos. En una parte, en este caso, si observamos, como vamos empezando con lo que sería la parte de la columna cervical, que van a conformar parte de nuestro cuello. Entonces, bueno, vamos a ver que se va a conformar, o lo vamos a ver anatómicamente en dos vistas, o en dos secciones lo vamos a observar. Lo que serían los segmentos cervicales superiores y lo que serían los segmentos cervicales inferiores.
En este caso, pues la columna cervical forma el esqueleto del cuello y en este caso la parte de nuestra columna cervical superior también se le va a llamar columna cervical suboccipital. ¿Por qué? Porque va a estar conformado por estas dos primeras vértebras. La vértebra de atlas, con lo que sería el occipital que va a estar más hacia arriba, y la parte del atlas con el axis. Entonces el atlas con el occipital se le va a llamar que es la columna suboccipital, y la parte cervical superior va a ser atlas con axis, que van a estar articuladas de esta forma. Como también pueden observar, pues estas van a ser unas vértebras atípicas. ¿Qué quiere decir? Que van a tener una estructura un poco diferente a lo que sería el resto de la columna. En este caso, las siguientes vértebras que estoy señalando van a ser vértebras típicas porque van a tener una estructura parecida, y también se le va a llamar que son segmentos inferiores de la zona cervical. Va a ser la parte baja, que va a ir desde C3 hasta C7, donde las vértebras tienen las mismas características. En este caso vamos a observar que van a haber varias articulaciones en esta zona, en la parte superior de mi zona cervical, que van a ser las articulaciones occipito-atlantoidea, la atlantoaxoidea y la atlantodontoidea, mientras que en los segmentos cervicales inferiores vamos a tener las articulaciones interapofisiarias y apófisis unciformes, que van a ser parte de la zona inferior de estas vértebras como tal, y van a tener estas apófisis interapofisiarias, van a estar a partir de C2 hasta C7. Como tal, estamos observando aquí cómo se conforman estas vértebras de lo que sería atlas y axis, la parte superior de nuestra columna cervical, y vean qué consistencia, que tienen una estructura un poco diferente. Como tal, vamos a tener bastantes nombres que aprender. En este caso, pues van a tener estructuras y muchas partes de nuestra columna, de nuestros segmentos. Por ejemplo, en C1, perdón, que es atlas, vamos a estar observando, o también se le llama al segmento C1, vamos a estar observando que tiene una forma de anillo. Entonces, bueno, esta forma de anillo va a ayudar a que tenga una articulación con lo que sería C2, con lo que sería este diente que estoy remarcando con el puntero, y en la cual pues vamos a observar cómo va a haber una articulación. Si observamos el tubérculo anterior, que está en la parte anterior de mi atlas, va a articular con la parte del diente, con la carilla del diente, para lo que sería el arco anterior del atlas. Entonces, bueno, eso nos va a formar la articulación atlanto-odontoidea como tal. La articulación atlanto-odontoidea, y de la cual vamos a estar observando que va a tener un movimiento de giro, de rotación, lo que sería atlas sobre axis. Entonces, bueno, por afuera vamos a encontrar lo que serían las masas laterales, que se van a y de ahí se van a encontrar las apófisis transversas. Aquí estamos señalándolas. Las apófisis transversas de lo que sería atlas van a tener un agujerito entre ellas, al cual se le va a llamar el agujero transverso. Van a haber dos, uno derecho y uno izquierdo. Bueno, en la parte de adelante va a constituir lo que sería un arco anterior, lo cual estoy señalando, y por lo tanto un arco posterior en la parte posterior, lo cual va a estar creando la parte de nuestro anillo de lo que sería atlas. El anillo pues va a estar dividido por lo que sería el ligamento transverso de atlas. Cuando se unen esta carilla o este tubérculo anterior, más bien la carilla articular del diente,
para el odontoides, con lo que sería la carilla articular anterior para la parte anterior de atlas. Van a estar compuestos o los va a componer lo que sería el ligamento transverso, para que pueda tener un movimiento de rotación. Entonces, bueno, vamos a observar también que en la parte anterior del arco del atlas, o de lo que sería mi huesito del atlas, vamos a tener el tubérculo anterior de atlas, mientras que en la parte posterior vamos a tener el tubérculo posterior de atlas. Como tal, si este huesito llega a tener una fractura, pues va a haber mucha inestabilidad en esa zona. Entonces, bien, vamos a tener también un surco por donde va a pasar la arteria vertebral, y de ahí va a subir hasta la parte de nuestro occipital. Bueno, esto es en una vista superior, estamos viendo las masas laterales de atlas, mientras que por abajo vean que otra forma tiene más circular. En la forma de arriba va a tener una forma más o menos como si fuera de un chícharo, mientras que en la parte de abajo van a estar un poco más planas. En la parte de la vista superior, en las cavidades articulares superiores, vamos a ver que van a tener una forma más redonda aparte. Esto para la articulación atlanto-occipital, ya que ahí en esa zona el occipital va a tener mayor movimiento, y un movimiento como si fuera de mecedora, con lo que serían los cóndilos del occipital. Bien, vamos a ver que aparte de lo que se da del diente del axis o de C2, va a tener su cuerpo pues una forma un poco más alargada, y pues vean como a comparación de atlas, axis sí va a tener cuerpo. Vean cómo se observan las cavidades articulares superior e inferior. Como tal, esto se le va a llamar que es el pilar articular de axis C2, o la porción que está aquí a los lados o en la parte posterior se le va a llamar porción interarticular. Mientras que a los laterales también van a tener sus apófisis transversas, lo que sería en este caso axis, pero como tal va a tener una forma un poquito diferente a lo que sería el atlas, su apófisis transversa. Por ahí igual por el apófisis transversa, si lo vemos desde una vista anterior, vean cómo va a tener la apófisis transversa lo que sería el agujero transverso de atlas, de axis, perdón. En este caso, por ahí va a pasar lo que sería una arteria, la arteria vertebral. Bueno, vamos a ver que en una vista anterior se va a observar lo que serían las láminas de lo que sería el axis, que van a formar o que se van a unir en la parte anterior y me van a formar lo que sería apófisis espinosa en la parte posterior. Bien, vamos a observar cómo es la movilidad de la columna cervical, y como tal, pues una vértebra típica, que es lo que estoy mostrando en este momento, va a tener esta forma. En la parte, viéndolo desde una vista superior, vamos a tener en la parte posterior la apófisis espinosa, que va a ser la unión de las dos láminas, y en la cual va a tener una forma, vean, como si fuera una U en la parte posterior, si lo vemos desde una vista superior, y esto se le va a llamar que son unas espinas bífidas. Como tal, el agujero vertebral va a tener otra forma, va a ser una forma como de triángulo. Bien, ahora a los lados vamos a ver que van a estar los pilares articulares, que es los que estoy señalando, y en la parte superior estamos observando lo que sería la carilla articular superior de mi vértebra cervical. Bueno, ahora como bien estamos observando que el cuerpo vertebral, que es el que estoy señalando
señalando en este momento, va a ser un poco pequeño, pero va a ser un poquito ancho hacia los lados. Mientras que a los lados de este cuerpo vertebral vamos a tener la apófisis transversa, y la cual va a tener un arquito, como podemos observar en una vista lateral, que se le va a llamar que tiene dos tubérculos transversos de Atlas. Son los tubérculos transversos de mi Atlas. Vamos a observar que si en esta vista lateral tengo a mi Atlas, van a tener una forma, van a agarrar una forma mis tubérculos transversos de Atlas, que va a ser como si fuera una depresión en la cual van a salir las raíces nerviosas en la parte de los perdón, en las partes de mis apófisis transversas de Atlas. De ahí van a salir parte, sí, de lo que serían estos nervios, y de ahí van a ir a la parte que tenga que ir a irradiar. En este caso, si observamos a mi cuerpo vertebral en una vista lateral, no va a ser completamente plano, sino que va a tener una protuberancia en la parte posterior y lateral del cuerpo, que si lo vemos en esta posición va a estar más o menos en esta zona. Y le voy a llamar que son las apófisis funciformes de lo que sería mi cuerpo vertebral. Como tal, vamos a observar también que las apófisis espinosas van a estar alargadas en la parte posterior. Las apófisis espinosas más alargadas van a ser las de C2, van a ser la de C7 y la de C3. Bien. Como tal, la unión entre lo que sería la carilla articular superior de una vértebra con la carilla articular inferior de la siguiente vértebra me van a formar lo que serían las superficies sigapofisiarias o articulaciones sigapofisiarias. ¿Vale? Aquí estamos viendo de una forma más detallada lo que serían las apófisis unciformes. Esto que estamos observando por abajo serían las apófisis, o las carillas articulares, inferiores del pilar articular. Mientras que estas que estamos observando serían las carillas articulares superiores de mi pilar articular. Esta es la carilla articular superior y la carilla articular inferior. Como tal, toda, si la señalamos, me va a formar lo que sería el pilar articular. Bien. Aquí vamos a tener todas las estructuras que acabamos de señalar. Y bien, ahora vamos a ver rápidamente lo que sería el cuerpo vertebral, que va a estar entre cada vértebra, entre cada una de mis vértebras. Bien. Vamos a ver que el cuerpo vertebral, que el disco intervertebral va a tener cierta consistencia y se va a dividir en algunas partes. Como tal, en la parte más externa de lo que sería el disco intervertebral se le va a llamar que tiene anillos fibrosos, o también anillos, se le va a llamar que serían anillos de láminas concéntricas. En este caso, bueno, va a estar constituido la parte de este anillo fibroso por lo que sería un 80% de agua, mientras que va a tener muchos proteoglicanos y también colágeno tipo 1 y tipo 2. Van a estar constituidos en una dirección oblicua opuesta entre capas una entre otra. Aquí no se observa bien, bueno, pero si lo señalamos en esta forma, se podría decir que estas son las láminas concéntricas. Van a tener una forma como si fueran unas rodajas de cebolla. ¿Vale? Espero que la vayan entendiendo bien. Y como tal, vamos a tener que en la parte más central vamos a constituirlo, lo que sería el núcleo pulposo, el cual va a estar compuesto por un líquido blanco, o se va a observar de forma blanca,
y va a estar muy mucoso. En este caso, la parte más central va a estar compuesta por colágeno tipo 1 y va a estar compuesta por lo que sería también colágeno tipo 2, pero más por este colágeno tipo 1. Va a estar compuesta por mucha agua, mucha agua, y se va a mover en una dirección contraria hacia donde están lo que serían nuestra columna, o hacia donde vaya a tener un movimiento mi columna vertebral. Bien, en este caso, por ejemplo, si observamos que mi columna vertebral va a hacer una flexión, el disco intervertebral va a dirigirse, el núcleo pulposo como tal, hacia el lado opuesto. Se podría decir que mientras se va a ir hacia el lado que está más alejado en este caso, déjenme ver cómo se los podría redactar. Bueno, si observamos aquí, por ejemplo, en la siguiente imagen, supongamos que esta es la cuña de lo que sería mi columna, que está, en este caso, yendo a una extensión. En este caso, las vértebras están yendo hacia la extensión, mientras que el disco o el núcleo pulposo va a correr hacia el lado contrario, o sea, hacia el lado abierto de esta cuña. Así es como se estaría moviendo lo que sería la parte de mi disco intervertebral. Mi disco intervertebral me va a ayudar sobre todo mucho a lo que sería la estabilidad y lo que sería la compactación de las fuerzas o del peso que va a estar llevando mi columna. De hecho, va a constituir el 3% de toda mi columna vertebral. Bien, vamos a ver rápidamente lo que serían los rangos de movimiento en la zona cervical, que se van a lograr gracias a todas las estructuras que hemos visto. Como tal, me faltó agregar que en la parte de mis pilares articulares van a tener lo que serían un tejido fibroso o una cápsula fibrosa, la cual va a estar constituida por una vaina sinovial o por un líquido sinovial, el cual le va a ayudar a tener cierto movimiento a mi columna. Bien, ya como tal, si observamos todos los segmentos, vamos a constituir que los rangos de movimiento en flexión van a darse haciendo que mi nariz, por ejemplo, vaya hacia mi pecho o hacia abajo, y como tal van a constituir del 0 a 45 grados un rango de movimiento aproximado. Y esto, observándolo desde, bueno, estos rangos de movimiento los estamos analizando desde lo que sería la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos y comparándola con la Asociación de Estudios de la Osteosíntesis. Bien, como tal vamos a tener una extensión que es llevar la nariz hacia el cielo, la cual va a constituir de 0 a 45 grados como rangos de movimiento normales. Bien, vamos a tener un rango de movimiento de flexión lateral que va a ser de 0 a 45 grados, lo cual va a ayudar a que mi cabecita vaya hacia el hombro, ya sea hacia la derecha o la izquierda, y en la cual vamos a tener un rango desde que mi cabecita está evidentemente en una posición neutra hacia a un lado cuando vayamos hacia flexión lateral de 0 a 45 grados. Mientras de rotación en una posición neutra va a ser de 0 a 60 grados, lo que sería un rango de movimiento aparentemente normal. Si bien vamos a tener unos músculos que van a estar ayudando a que haya una inestabilidad y gran movimiento de mi columna cervical, vamos a observarlos. Tendremos el recto posterior mayor de la cabeza, el cual va a tener un origen en la parte más posterior de mi apófisis espinosa, y la cual va a ir en la parte de C2, y de ahí se va a ir a insertar en lo que sería el ligamento nucal, donde van a ir varios músculos y ligamentos ya insertados. Como tal, me va a ayudar a la que sería la rotación hacia un lado
de la cabecita y a la extensión de la cabeza. También vamos a tener el recto posterior menor de la cabeza, el cual va a estar localizado en la apófisis espinosa de C2 también, y de ahí se va a insertar a la línea nucal inferior del occipital. Esto me va a ayudar a la extensión también de la cabecita. Vamos a tener el oblicuo superior de la cabeza, el cual va a tener un origen en la atlas, y de ahí se va a ir a insertar a lo que sería mi occipital. Como tal, va a insertarse en la parte de las apófisis transversas, lo que sería de mi atlas. Esto me va a ayudar a tener una inclinación hacia un lado y hacia el otro de la cabeza y hacia un lado opuesto de esta. Vamos a tener el oblicuo inferior de la cabeza, el cual va a tener un origen que va a ir del occipital hacia el C2 o axis en las apófisis transversas, espinosas, perdón. Y de ahí me va a ayudar a permitir la flexión lateral de la cabeza y la rotación hacia un lado o hacia el otro. Vamos a tener los interespinosos que me van a ayudar a tener bastante estabilidad en lo que sería mi columna, la cual van a estar en la parte de una espinosa hacia otra, de espinosa hacia otra, como estamos observando aquí, y me va a ayudar a tener una extensión y a mantenerme erguido. Vamos a tener los intertransversos, los cuales van a estar entre las apófisis transversas de una vértebra a otra. Vean cómo se observa aquí. Estos me van a ayudar a tener una estabilidad de la cabeza y aparte hacer ligera flexión lateral. Vamos a tener a los multífidos que van a empezar desde lo que sería mi hueso sacro, en la parte de los agujeros sacrales, en parte lateral, y de ahí se van a insertar a lo que serían las siguientes 4 vértebras superiores en las apófisis espinosas. Vean cómo se observa aquí de lo que sería el huesito sacral, y de ahí va a ir a las primeras 4 espinosas inferiores, y de ahí de la apófisis transversa de L5, por ejemplo, a las siguientes 4 espinosas de las siguientes, y de ahí vamos a ir subiendo hasta lo que sería C1. Bien, esto me va a ayudar a mantener también mi columna erguida y a poder realizar ligera rotación de la cabeza, ligera rotación de mi cuerpo, de toda mi columna, y también a realizar extensión y flexión lateral. Como tal, vamos a tener rotadores, en este caso de lo que serían zona cervical, la cual va a ir de las apófisis transversa a la apófisis espinosa de la siguiente vértebra. En este caso podemos observar, por ejemplo, la espinosa de lo que sería C4 y va a ir a la transversa de C5, y así va a ir bajando. Esto me va a ayudar a tener como tal una rotación hacia un lado y hacia el otro. Vamos a tener el músculo trapecio, el cual va a ser un músculo muy largo, el cual va a ir desde la zona de nuestra línea nucal y va a ir a bajar hasta T12. La parte superior va a ir desde la zona cervical de la línea nucal y va a ir a bajar hasta lo que sería C7, mientras que la parte media va a ir desde T1 hasta T6 y la parte inferior de T7 hasta T12, y de ahí van a tener diferentes inserciones, lo que sería la parte superior en la parte superior de mi trapecio va a ir a insertarse, por ejemplo, en lo que sería la clavícula, en la parte de la cara superior, que sería la cara posterolateral, mientras que la parte media de mi músculo trapecio va a ir a insertarse en la parte media de lo que sería la parte de lo que sería el acromion y la espina de la escápula. Por último, la parte inferior de lo que sería mi músculo trapecio inferior va a ir a insertarse en lo que sería la raíz de la escápula, de la raíz de la espina y el tubérculo del vértice angular, triangular. Esto va a ir habíamos dicho, desde T7 hasta T12, esas ramas de mi músculo. Como tal me va a ayudar a hacer diferentes movimientos, como sería la parte superior e inferior, a rotar lo que sería la cabeza y elevar lo que sería la escápula. Entonces, bueno, la parte inferior sobre todo me va a ayudar a descender la escápula y a llevar mis hombros también hacia posterior. Por último vamos a observar lo que sería el romboideo, en el cual va a ir el romboideo menor, el cual va a ir de lo que sería la apófisis espinosa de C7
como podemos observar aquí, y se va a insertar en lo que sería este ángulo vertebral de mi escápula, el cual en el borde superior, el cual nos va a ayudar a llevar una aproximación de la escápula hacia lo que sería mi columna torácica, y en la cual también nos va a ayudar a tener una rotación de la escápula infraescapular o llevarlo hacia abajo de lo que sería mi hombro, mientras que también me puede ayudar a elevación de la escápula. Por último vamos a observar el angular de la escápula, que va a ir desde la apófisis transversa de C1 a C4 y de ahí va a ir a insertarse hasta el borde superior de la escápula. Como tal me va a ayudar a poder elevar mi escápula y hacer una aproximación de esta, mientras que también me va a ayudar a llevar lo que sería la escápula en una rotación hacia abajo de donde están nuestras glenoides. Me va a ayudar también a hacer una inclinación lateral, una rotación de la misma escápula y de mi mismo lado de la zona cervical, y hacer una extensión de mi cuello.